Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Soy Adalberto Carvajal. Hoy nos acompaña el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Sabino Hermilo Flores, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, muchas gracias. Ayer, informe de labores de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos que pues siempre hay como una doble actitud del pueblo hacia esta comisión. Por una parte, queremos cuentas y luego nos asustamos de los reportes. ¿Cómo están las cifras este año, el año pasado? Alberto, agradecer esta oportunidad de poder realizar estas reflexiones del informe de labores que constituye un acto legal, un acto democrático, pero también un acto de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía, que es a la que nos debemos. El poder informar qué se hizo, qué se dejó de hacer y qué es lo que planteamos para el despliegue de todas las actividades de este año. Eh, Le establece la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos el tener que rendir durante el primer mes, es decir, durante el mes de enero, comparecer ante los poderes del Estado que representan en sí a toda la ciudadanía, pero también a quienes nos hicieron el favor y fueron gentiles en acompañarnos, organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades, abogadas, abogados, y en general público que deseaba conocer nuestras actividades. En ese sentido, el día de ayer precisamente fue que llevamos nuestro documento escrito, proyectamos un video que es donde dejamos constancia en una evidencia física, pero también visual, de cómo es que se viene desplegando nuestras responsabilidades, nuestras atribuciones, pero también lo que son nuestros deberes. Y la oportunidad también de dar un mensaje en el Congreso, en el máximo recinto legislativo, de lo que es la visión que desde la perspectiva del organismo público defensor de derechos humanos observa en que es un proceso evolutivo de una consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos que no inició hoy, que no inició ni siquiera el año pasado. Estamos cumpliendo nosotros 25 años, Adalberto, de que existe la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima como organismo público autónomo, es decir, no dependiente de ninguno de los poderes, sino con un organismo que vigile el actuar administrativo, el actuar de las autoridades municipales, pero también estatales, en lo que son sus responsabilidades que constitucionalmente están encomendadas. Y que tuvimos pues esta oportunidad de rendir cuentas, cuántas recomendaciones se emitieron, cuántas quejas, cuáles son las autoridades que están siendo mayormente señaladas por la ciudadanía y cómo hemos ido dando causa a ese sentir social que acude al organismo protector de derechos humanos para iniciar por una parte una indagatoria, una investigación seria, concienzuda y muy responsable de que al tener la certeza de que existió una violación a derechos humanos, entonces sí, proceder a emitir una recomendación. Y en los casos en donde no podamos arribar a esa certeza, hacer uso de los mecanismos alternos que existen para la amigable composición, para lograr pues que se recomponga ese tejido social y como lo sostuvimos el día de ayer, las propias autoridades son parte de este tejido social que conforman una actividad cotidiana entre sociedad, entre gobierno, y que nosotros nos convertimos pues en esos vigilantes del cumplimiento del Estado de Derecho. Y en cuanto a números, ¿empeoramos o vamos mejorando? ¿Hay más denuncias, más recomendaciones? Por el contrario, se percibe que hay un mayor respeto hacia los derechos humanos en Colima. Qué bueno que se plantee este número porque al cierre de cada año nos permite hacer un balance y hacer comparativas en cómo venimos, cómo se vienen comportando esos números y cómo estamos en materia de protección de derechos humanos, pero también cómo estamos en el tema de señalamientos de parte de la sociedad. Sí, porque ahí arranca con las denuncias, ¿no? Pues que tengamos Efectivamente. más responsabilidad o más Sí, urgencia de denunciar estos casos. en el 2015 que llego a la Comisión de Derechos Humanos, observamos que se recibieron cerca de 612, aproximadamente 612
durante todo el 2015. Es decir, en comparación con el 2014, se recibieron más de 800 quejas, Adalberto. Ujú. Ya para el 2016 continuó una tendencia a la baja, donde no llegamos a 500 quejas en el 2016. En el 2017 recibimos 466 quejas. Que si comparamos 2017 de 466 quejas con 2016 con 451 quejas, recibimos 15 quejas más el 2017 en comparación con el 2016. Pero si lo comparamos con el 2014, de más de 800 quejas, pues sí notamos una considerable disminución de casi el 50%. Y que nosotros, después de hacer un análisis y después, no solamente cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, o sea, quiénes comparecen, cuáles son las autoridades más señaladas, cuáles son los hechos violatorios que más están señalando, advertíamos que durante el 2015 entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, donde ya establecía reglas muy puntuales para poder proceder a la detención, para poder procesar al detenido y ponerlo a disposición de la autoridad investigadora y después al juez para que le aplicara el castigo, la sanción correspondiente. Y algo muy importante, la forma del enjuiciamiento o la forma de lograr justiciar en el nuevo sistema es distinto que el sistema tradicional. En el nuevo sistema se privilegian incluso mecanismos o salidas alternas de solución de conflictos. Mucha gente que en el sistema tradicional la forma de justiciarlo era privarlo de su libertad y mantenerlo pues detenido durante 2, 3, 5 años, a veces hasta más. Hoy en el nuevo sistema puede hacerse justicia a ese hecho sin que pase tanto tiempo en la cárcel, privilegiando, por ejemplo, la reparación del daño, privilegiando, por ejemplo, que quien cometió el delito tenga la posibilidad y la oportunidad de reinsertarse correcta y adecuadamente a la sociedad y evitar que siga cometiendo delitos hacia futuro. Te pongo un ejemplo. Puede ser que alguien lo que lo llevó a cometer el ilícito haya sido un problema de adicción. Y vemos que en las estadísticas cada vez se elevan estos números de personas que tienen alguna adicción. El nuevo sistema le da la oportunidad de que se inicie un proceso de desintoxicación, se acredita que está observando buena conducta, sí reparó el daño, sí está dedicándose a una actividad lícita y que no representa pues una situación de agravio hacia la sociedad, pueda entonces hacerse acreedor a alguno de estos mecanismos alternos de solución de controversia, de solución de un conflicto de carácter penal, y eso es lo que yo llamaría ir a resolver un problema de raíz. Sí. Porque ¿qué nos ganamos tener a una persona 2 años, 3 años, 5 años en prisión si al salir y no se ha solucionado esa conflictiva que tiene, que fue la que lo generó y lo llevó a delinquir? Pues estaríamos en un círculo vicioso del cual nunca saldríamos. Yo solamente pongo un ejemplo, Alberto, entiendo. Pero sí es evidente, un nuevo sistema de justicia penal garantista, donde, por ejemplo, la confesión ya no es la prueba reina, como le decían en el argot de los abogados, pues implica menor tentación de los policías para torturar y sacar confesiones por la fuerza, o de prefabricar evidencia para poder comprometer a una persona o resolver más rápidamente un delito. Pero yo creo que, y al margen de las críticas que ha recibido este nuevo sistema, porque le dice a las víctimas que es un poco alcahuete con los delincuentes o los presuntos delincuentes, pero creo que una de las grandes virtudes que tiene es que la posibilidad de pararse frente al juez, de que sea más expedita esta audiencia ante una autoridad judicial, pues es más, está más clara, es más rápido.
Y pues salvo el caso de este actor que andaba en Colombia y no le creían, en esa primera audiencia pues tiene la oportunidad de decir, yo no pude ser la persona que señalan porque estaba en tal otra parte, y en el viejo sistema pasaban 5 años antes de que pudiera demostrar que era improbable la imputación del delito que le hacía, ¿no? Completamente de acuerdo y así es. Y nos permite hacer la siguiente reflexión. El hecho de que se abandonen prácticas de investigación de delitos para obtener la confesión del inculpado y en base a la confesión hacerle la imputación y lograr el castigo, nos protege a ti, nos protege a mí, nos protege a nuestra familia. Porque imagínate bajo ese esquema de obtención de confesiones por medio de coacción física, incluso moral, Ujú. imagínate que te intimidan o te realizan alguna amenaza para que tú te declares culpable, no obstante no serlo, y que en base a esa coacción tú reconozcas un delito que no cometiste, pues vas a enfrentar una pena por un delito que no cometiste. Entonces, insisto, el hecho de que se exija a la autoridad que si va a ir a proceder a afectarle en su libertad a un ciudadano, que ese ciudadano estamos representados, quienes estamos en este momento, nos están escuchando, nos están viendo, pero también que si nos van a someter a algún proceso de eso, cuenten con esos datos que le permitan que el sujeto que cometió un delito sí cumpla con el castigo que merece, pero que sea en estricto respeto al debido proceso para protección tuya y mía y protección de todos quienes nos ven. Están revelando esa baja en las cifras de violaciones a los derechos humanos reportadas ante la Comisión por una denuncia, una queja, que es el recurso es la queja, ¿va? Sí, así es, queja La o queja. denuncia se puede. Ya están revelando los números. Esta capacitación, instrucciones están recibiendo los policías de que no pueden detener a una persona en determinadas circunstancias, que hay que, incluso se quejan los agentes de que ahora no pueden hacer nada, ¿no? Tienen que detenerlos en flagrancia y una serie de cosas que antes no ocurrían. Y esto está creando, pues bueno, la tendencia es a una formación policíaca mucho más sólida, que tengan muy claros cuáles son los derechos de los presuntos bueno, sospechosos, o como no sé cómo le llaman ahora en el argot, pero las personas que detienen, todo esto. Sí vemos que los policías ahora se la piensan 2 veces antes de proceder contra una persona, porque incluso se les puede venir en contra, ¿no? Pueden sufrir una consecuencia, un castigo por haber actuado sin el debido proceso. Todo esto entonces ya se está reflejando en las cifras que ustedes manejan. Desde luego que sí, el fortalecimiento de los organismos defensores de derechos humanos producen pues el que aquellas autoridades que en un momento dado son vigiladas o observadas por estos organismos, pero también por la sociedad, Alberto, puesto que recordemos que ya hoy en día le abona a este tema el que las personas tengan acceso a algún dispositivo de comunicación como teléfonos celulares, donde ya traen una cámara, donde ya traen conectados a una red social y de inmediato observan una actuación que les da la impresión y la intuición de que es algo abusivo, excesivo o fuera de las atribuciones que tiene aquel elemento y que quizás no existe hace 10 años y que quizás sí ocurrían o sí se suscitaban. Pero hoy hay esa diferencia de que se documentan, se hacen públicos, se permiten en un momento dado contar con una evidencia para aportarle, abonarle a la investigación y que puedan en un momento dado eh, emitirse recomendaciones muy puntuales, muy particulares y se actúe pues en el establecimiento de los protocolos, pero también en el establecimiento de procesos de orientación, de capacitación, para que se evite la repetición de este tipo de actos. Entonces, efectivamente, sucede y que la Comisión de Derechos Humanos debe estar presente y atenta en el seguimiento de estas acciones porque la principal fortaleza que tenemos nosotros como organismos social ciudadanizados
lo es pues el respaldo que podamos obtener de la ciudadanía. Por eso lo importante de ser muy objetivos en las recomendaciones que emitimos. En el viejo sistema de justicia penal estaba muy claro el papel de la Comisión de Derechos Humanos de un organismo como este, que era contener la fuerza abusiva del Estado, que en ese afán justiciero pues de pronto llegaba a excederse y llegaban a darse muchas prácticas corruptas, ¿no? Para agilizar el trabajo o simplemente dirigirlo de otra manera por algún interés económico. Ahí nos quedaba muy claro, incluso la ciudadanía luego se quejaba de que una comisión de derechos humanos como la que preside Sabino Hermilo Flores, pues actuaba un poco hasta como de abogado de oficio de los presuntos responsables de un delito y desprotegía a la víctima, o incluso había un trabajo ahí como de alcahuete. En el nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál es la función de una Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿No será acaso que tenemos que estar pensando ya más en las víctimas de los delitos que en los presuntos responsables? ¿No tendríamos que invertir el foco? Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta conversación a partir de este punto con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Estamos de vuelta en concreto en nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal. Hoy estamos platicando con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores, quien ayer lunes, rindió su informe de labores correspondiente al año 2017. Este es un informe que está programado para rendirse a inicios de año, en el primer mes de enero, y entonces pues obviamente es al cierre, supongo que en diciembre, todo lo que ocurrió en el año anterior. Estamos platicando de cómo ha venido reduciendo el número de quejas y lo atribuía el licenciado Flores a esta idea de un nuevo sistema de justicia penal más garantista que le permite a la gente, o que la salva de alguna manera, la protege de prácticas que eran comunes en el pasado, como la tortura para obtener confesiones o el uso de la fuerza bruta para someter a una persona, que eran pues un elemento ahí que propiciaba las quejas por atentado contra los derechos humanos. Y fuimos al corte planteando esta situación. Mucha gente dice, en el viejo sistema de justicia penal, una comisión de derechos humanos hacía un poco hasta como de alcahuete de los delincuentes, ¿no? Los protegía en exceso, se desvivía por ellos, era una especie como de abogado de oficio de los delincuentes. Y las víctimas, se preguntaban siempre los ciudadanos, hoy en el nuevo esquema del nuevo sistema de justicia penal, ¿cuál pudiera ser, no pudiera ser la víctima el objetivo central de una Comisión Estatal de Derechos Humanos?
Desde luego que sí, Adalberto, comentarte que el nuevo sistema de justicia penal, así titulado, motivó reformas a nivel constitucional, o mejor dicho, fue la que instrumentó con una vacatio legis de 8 años para poder estar en vigor en todo el país. Recordemos que se emite en el 2008 para que para el 2016 ya estuviera en vigor en toda la República Mexicana. Para ser precisos, el artículo 20 de nuestra Constitución se diseña en base a 3 apartados. El primero de ellos son los principios del nuevo sistema, que debe de ser el que el delito no quede impune, el que se haga justicia a la víctima, pero también que se repare el daño de manera integral a quien fue afectado de la comisión de un delito. Es el primero de los apartados. Los otros 2 son los derechos del imputado y el otro apartado es el que contempla los derechos de la víctima, que no es cosa menor, porque anterior al nuevo sistema, la víctima de alguna manera permanecía invisibilizada, no era contemplada, no existía ni siquiera una ley de protección a víctimas, ni nacional ni estatal. Hoy en día la reforma contempla pues el hecho de que se establezcan esa serie de mecanismos nacionales, pero también locales, para que la víctima tenga una participación preponderante también en el proceso. Puede inclusive de manera más ágil coadyuvar con la autoridad investigadora para que se le reciban medios de prueba y que justifiquen el actuar ante la autoridad judicial y en consecuencia se obtenga, por una parte, castigo al responsable, pero también que se le repare el daño. Todos esos derechos se encuentran contemplados en este inciso C de nuestra Constitución y que coloca, podemos decir, en el estándar de derechos constitucionales, que son derechos fundamentales y que son derechos humanos, los coloca en un mismo nivel jerárquico. No puede estar por encima el derecho del imputado sobre el derecho de la víctima. Y se tendrá que ir de manera particular cuando se encuentran estos derechos en contienda para, a través de un ejercicio de ponderación, lograr que impere uno precisamente sin menoscabo, sin agravio del resto de los derechos de la contraparte. Por decirte, cuando una persona se somete a una investigación, se le afecta, o mejor dicho, se le restringe el derecho de la libertad, porque es detenido y es puesto a disposición de una autoridad. Aunque esté en prisión, aunque esté en libertad enfrentando el proceso, esa libertad está restringida. No puede salir del estado, no puede ausentarse o cambiar de domicilio sin informarlo a la autoridad y tiene que cumplir a lo mejor restricciones para que no se le acerque a la víctima en un radio X, etcétera. O sea, las afectaciones a ese derecho de libertad de tránsito son precisamente en ponderación a que la víctima también tiene derecho. Y en ese sentido es que se emiten las determinaciones. Entonces, en este nuevo panorama o paradigma de justiciar las conductas delictivas, la víctima ocupa ese nivel ya de visibilización y ese nivel de preponderancia en el proceso, porque no solamente puede estar presente en la audiencia, lo que no sucedió en el sistema tradicional. Yo fui secretario de acuerdos en un juzgado penal durante más de 6 años, y el 99% de las audiencias no estaba presente la víctima. Es más, ni se enteraba de que iba a haber una audiencia y ni se enteraba cómo iba el proceso si es que no acudía a pedir alguna información o si es que no acudía a solicitar, se le acreditara la coadyuvancia. Hoy en día debe estar enterado de todas las audiencias, puede asistir y no solamente asistir, sino que tiene el derecho que adicional al Ministerio Público que está siguiendo el proceso para la imputación, contar con un asesor jurídico de la víctima, que es dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal
de atención y de protección a víctimas, gracias pues a la ya implementación de esta ley local. Es decir, cuenta con una serie de prerrogativas o derechos que deben de respetárseles. ¿Por qué? Porque tiene derecho a acceder a una justicia, porque tiene derecho a una adecuada asesoría, porque tiene derecho a algo muy importante, que es una reparación del daño que sea integral. Y eso implican medidas que no se limitan a prestaciones económicas. Es decir, si recibió una afectación en su patrimonio de 100,000 pesos, que se le reparen sus 100,000 pesos y ya se acabe el tema de la reparación del daño. Porque si tiene alguna incapacidad para trabajar, porque si sufrió algún daño psicológico, porque si sufrió algún daño a su fama, que en ocasiones es afectada por sujetos ajenos o terceros, sin derecho, se le inician los mecanismos de reparación integral del daño, incluso que alguna autoridad pueda o deba ofrecerle disculpas si es de que se le afectó pues injustamente, sometiéndolo a algún acto arbitrario, abusivo, y tenga que reparársele el daño. Pasaba mucho con las víctimas de violación, ¿no? O de abuso sexual, que iban y denunciaban y encontraban una actitud, pues hasta escéptica de parte del agente del Ministerio Público, de la persona que estaba ahí en el mostrador, y luego las empezaban como a acusar, se las volteaban, ¿no? Y usted qué hizo para provocarlo y demás, pero finalmente llegan ahora este nuevo sistema de justicia penal y ya puede incluso la víctima confrontar a su agresor, que curiosamente eso ha generado paradójicamente una situación en donde ahora se denuncia pues atentados a los derechos humanos de las víctimas, porque dicen no solamente fue agredido, sino que ahora tiene que enfrentar en una audiencia a quien lo secuestró, a quien la violó, y se están violando los derechos humanos por exponerla a esos eventos traumáticos. ¿Cuál es un poco ahí la visión o la justificación de de que tenga que estar la víctima frente a su agresor o su presunto agresor? Dos precisiones. La primera, no está obligada a ese careo. Ni siquiera desde el sistema tradicional ya existía. Pero sí, y en el viejo sistema sí pasaba que si no iban al careo podían el otro irse salir libre, ¿no? No, es esa por muy aparte. Sí está contemplado que cuando son menores de edad, por ejemplo, Ajá. y deba de desahogarse alguna diligencia, se tomen medidas que tiendan a proteger la identidad del menor o la víctima, o cuando son delitos de naturaleza sexual, agravios o ataques de esta naturaleza, y son mujeres las víctimas de estos delitos, o incluso de secuestro, por ejemplo, que pueden traer repercusiones que atenten contra su seguridad o las pongan en riesgo. No existe una obligación a que se desahogue dicha diligencia. Había ocasiones en donde la misma víctima, en ese deseo de que se justicie el tema, no obstante no estar obligado, iba y se paraba y hacía el señalamiento. Eso en el sistema tradicional. El nuevo sistema es una audiencia que se videograba, que hay constancia pues de lo que sucede, y que por eso se les llama a los jueces, se les llama jueces de garantías o jueces de control, porque la principal tarea es velar y ser garantes de que estos derechos que tienen ambas partes no se violenten, no se vulneren. Y hay un estricto cuidado en ese sentido, por eso lo que comentábamos, en torno a que no hay una obligación para que se... Ni afecta el proceso. Ni debe de afectar la resolución, digamos. No se desahogue, porque se ponderan, mejor dicho, se valoran o se llega a una valoración integral, les llaman, para arribar por medio de la prueba circunstancial a la verdad jurídica de los hechos, y en consecuencias resolver. Pero bueno, estaríamos entrando en una situación procedimental, pero lo dejamos aquí para
mencionar el otro aspecto que mencioné, que es muy, muy importante, muy trascendente, sobre todo cuando son mujeres víctimas de agresiones o de delitos, de violencia en general. Los abusos sexuales es solo una de las formas de violencia en que puede afectarse a una mujer, y que en este sentido sí venimos trabajando en la Comisión de Derechos Humanos primero en una solicitud de alerta por violencia de género para que se intensificaran acciones tendientes a erradicar en el estado de Colima conductas de esa naturaleza. Y una forma de violencia también es la violencia institucional, que es la que estaban mencionando, que la misma autoridad, que es la obligada y la responsable de brindarte seguridad, protección y darte un trato digno, sea quien te esté vulnerando esos derechos, revictimizándote, diciéndote que no te atienda, que regrese tal día, que no, que se lo mereció a lo mejor, que si vestía de tal forma, que esas situaciones que violentan o vulneran aún más los derechos de quienes son víctimas y evitan o hacen o dificultan el que al responsable, al autor del ilícito se le lleve a pagar por el justo castigo. Y se sigue impulsando fuertemente en dar esta atención. De hecho, nosotros ya tenemos listo un protocolo de atención cuando las mujeres son víctimas de violencia y que acuden a la comisión. Y cómo dar este acompañamiento dependiendo si requieren tratamiento psicológico, tratamiento médico, vinculados muy estrechamente con el Instituto Colimense de la Mujer, pero también con el mismo Centro de Justicia de la Mujer, para que se vayan erradicando ese tipo de conductas que la misma víctima o la misma mujer que ha sido víctima de esta violencia llega y nos cuenta y nos denuncia que está recibiendo ese trato. Entonces es un panorama también distinto, nuevo. Existe en el estado de Colima en vigor una ley de las mujeres, ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y esta es solamente una de las formas de manifestación que entendemos que desconstruir en ocasiones prácticas machistas o prácticas que se dan en el seno de algunas familias, comunidades en sí, de toda la sociedad en su conjunto, pues no es una tarea de un mes, 2 meses, no es una tarea que se vaya a cumplir en un plazo corto, sino que requiere intensas campañas de difusión, sino que requiere que programas como el que tú atinadamente conduces permitan el que se difundan y que llegue a mayor número de colimenses para que se conviertan en auténticos defensores de los derechos humanos de las mujeres, en este caso en específico, y lograr llegar a ese estándar de goce, de disfrute de derechos y de eliminación de la violencia, solo por referirme en un tema. Sí, nos tardamos 2 siglos o casi 3 siglos en entender los derechos del hombre, que viene de la Revolución Francesa, o las garantías individuales, ¿no? Todo el siglo XX, desde la Constitución del 17, y no acabamos de entender los alcances de las garantías individuales. Y ahora este tema de los derechos humanos pues nos obligan, nos imponen un desafío de entender también una nueva cultura de respeto a la dignidad humana. Y a veces esperamos demasiado de los derechos humanos. No sé cuál sea los alcances de una comisión como la que preside Sabino Hermilo Flores, pero lo cierto es que pues nos hemos vuelto muy conscientes, mucho más sensibles a los casos de violaciones a los derechos humanos. Y una persona me decía el otro día, hoy se está dando una forma de violencia institucional en la que no habíamos reparado y que no sé cuál sea la posibilidad de intervenir desde la Comisión Estatal. Por ejemplo, una familia se ve afectada porque uno de sus miembros es, como se dice literalmente, ejecutado, ¿no? Ejecutado bajo con toda la tipología de la delincuencia organizada, llegan y lo balacean, ya sea porque él era el blanco o a veces porque se equivocan o es simplemente porque
que es una persona que estaba en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Lo cierto es que esa persona, en todo este manejo que se hace de la información, acaba siendo doblemente víctima, porque no solamente le dicen, no solamente lo mataron o lo asesinaron, sino que además la lectura que se hace del acontecimiento en el que quedó muerto es algo ha de haber hecho, en algo andaba metido, que lo ejecutaron, ¿no? Estamos viendo ese tipo de situaciones donde por más que se quiere proteger a las personas de no decir su nombre, pues como en Colima todos nos conocemos de pronto, la cuestión es, si lo matan de 50 balazos es porque en algo andaba metido. Y si lo asesinan de 50 puñaladas es que es un crimen pasional y él fue una víctima propiciatoria de esas circunstancias. El caso es que la fama pública de una persona que es víctima, pues termina siendo afectada por el manejo de la información y por el contexto en que se dan las investigaciones de su caso. Desde luego, claro, son muy desafortunados comentarios o tratar de justificar en un momento dado eventos trágicos de esa naturaleza, porque se le suman, por ejemplo, las personas que se encuentran desaparecidas, Adalberto. Sí. Hay por ahí una angustia, un dolor, una pena indescriptible, y que si bien es cierto que es un fenómeno que se viene presentando en todo el país, ayer informábamos más de 250 fichas de búsqueda que estamos procesando aquí en el estado de Colima, de las solicitudes que nos hacen de varios estados, para que nosotros difundamos pues sus imágenes, pidamos información acerca de sus paraderos. De ellas 9 corresponden a colimenses, que está viviendo pues la familia ese drama tan triste, y que después se emitan comentarios o tratar de justificar estos eventos de esa naturaleza, pues no tienen lugar. Máxime si vemos pues que ha habido personalidades que también han sido han sido ultimadas o han sido atacadas de manera violenta. Pues ante esa lógica, pues entonces estaríamos nosotros justificando alguna cuestión de que, bueno, ese fue el motivo por el cual recibieron el atentado, y que nos hace vulnerables a todos, Adalberto, a ti, a mí, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, porque hay una responsabilidad, primero, en materia de seguridad, y luego en materia de impartición, de procuración y de impartición de justicia. Es decir, acciones tendientes a generar condiciones de tranquilidad, de paz, pero también de seguridad en el desarrollo de las actividades que estemos realizando, cualquiera que sean, y que son responsabilidades que constitucionalmente están encomendadas a los 3 órdenes de gobierno, en materia preventiva, en materia de procuración y en materia de persecución del delito, pero también de fijación de penas y de ejecución de las penas. Entonces, allí intervienen todos los niveles de gobierno, y que desde luego no debe de prejuzgarse sobre las actividades de ninguna de las víctimas o de ninguna de las personas contra las cuales se haya cometido un ilícito, víctimas directas. En el caso de homicidio, investigar absolutamente todos los casos con la igual intensidad, y buscar al responsable y llevarlo a enfrentar a la acción de la justicia, sin que se genere ese ánimo que se ha mencionado, pues, de en un momento dado justificar el que si fueron, si enfrentaron un atentado, si fueron víctimas, pues en qué andará metida la persona. Tenemos que quitar del argot, quitar esa postura, esa posición, porque no hacerlo es prejuzgar, y es no darle un trato digno a las personas, que a la vez implica vulneración de sus derechos. Entonces, sí, el tema es coyuntural también. Nunca antes en la entidad se había
tenido un clima y registros de estos eventos, y que si bien es cierto que se están emprendiendo acciones, debemos nosotros cuidar siempre, porque impere el Estado de Derecho, el que le hace que la pague, Adalberto, el que comete un delito, que no quede impune ese delito, porque agravia también a la sociedad ver que alguien que atenta contra contra una persona, que le roba, que le afecta a su vehículo, que lo defrauda, que lo lesiona, etcétera, que secuestra o que extorsiona, que anden campantes, no, pero que sí se fortalezcan las instituciones de persecución del delito, las policías, para que se haga más angosta la puerta de la impunidad y lleguemos incluso a la aspiración de que se cierre completamente y que se justicien los delitos. Ambas tareas, la que tiene de responsabilidades públicas de persecución del delito, son perfectamente compatibles, así lo sostuvimos el día de ayer, con el respeto a la dignidad humana, el respeto al debido proceso. Es decir, que sí se actúe, pero sin exceso, que no haya abusos, que exista ese respeto a ese límite de actuación, porque en esa exigencia nos protegemos personas como tú o como tu servidor, que somos gente que nuestra actividad pues nos avala que nos desempeñamos en actos lícitos. Entonces es ahí el plan. Como se dice, tenemos un modo honesto de vivir. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con el licenciado Sabino Hermilo Flores, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Regresamos para el final de este programa. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal. Estamos platicando con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores, quien ayer rindió su informe de actividades al frente de esta comisión. 25 años ya de la existencia de un órgano institucional, de un órgano descentralizado de derechos humanos. Entiendo que la defensa de los derechos humanos es todavía más antigua que esta. Antes de que hubiera una comisión gubernamental, hubo comités no gubernamentales y algunos grupos de la sociedad civil que pelaban ya por estos derechos humanos, así que tenemos ya mucho camino andado en Colima en el respeto, en la defensa.
y en la exigencia de un respeto hacia los derechos humanos. Se han conseguido muchas cosas. Yo creo que un nuevo sistema de justicia penal es evidentemente resultado de este esfuerzo por cambiar la cultura o por establecer una cultura de los derechos humanos. Lamentablemente también se ha venido una ola de actividades extrajudiciales en donde ya no le tememos a los aparatos de policíacos y de procuración de justicia, sino que le tememos a otros grupos delincuenciales o incluso justicieros, grupos paramilitares que hacen justicia por su propia mano y que violan los derechos humanos. Y ahí sí, no sé si la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga voz o tenga sea su ámbito de acción para denunciar este tipo de situaciones que ya se están dando lamentablemente en la periferia del estado de Colima y en algunos casos dentro del estado de Colima, que lo vemos todos los días, ejecuciones que se dicen extrajudiciales de gente que no tiene la autoridad, que nadie le dijo que puede hacer, que puede imponer la ley, y sin embargo imponen una ley que lamentablemente pues responde a una lógica criminal. ¿Le preocupa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo que está ocurriendo con esta ola de violencia asociada aparentemente a la actividad delincuencial? Desde luego que sí, o sea, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se puede permitir o se puede aceptar la existencia de imponerse justicia por propia mano. Es decir, eso habla de un vacío de poder, eso habla de que la sociedad está, al justiciarse, está perdiendo confianza hacia sus instituciones y en lugar de acudir por los cauces legales para que se sancione al que ha vulnerado sus derechos o a quien ha violentado la ley, pues quiera hacerlo de esa manera. ¿Por qué no se debe de permitir o por qué no nos conviene ni es algo deseable o aceptable? Porque en esos procedimientos de justicia por propia mano, pues no hay un rasero, no hay un límite para que la consecuencia por la falta cometida sea racional y sea correspondiente al daño causado u ocasionado. No es dable que si, o sea, porque alguien te rayó tu carro, te robó tu bicicleta o que una situación de índole patrimonial, reciban a consecuencia pues una golpiza o que reciban a consecuencia tener que pagar con su vida por situaciones de esa naturaleza y los excesos que se dan y que se cometen cuando alguien pues que no tiene una formación humanista o una formación podemos llamarla de lógica y de sentido de equilibrio pues de estas consecuencias lo realice. Entonces, por ningún motivo es aceptable porque, insisto, imagínate que te denuncian ante esos justicieros a alguno de los que están viéndonos o escuchando, que van y ante ellos denuncian, oye, fulanito realizó tal o cual cosa, y procedan y vayan a querer justiciar y vayan contra una persona pues Y a veces por legitimarse ante una comunidad llegan, se instalan esos grupos en una comunidad y empiezan a barrer, a limpiar la plaza, como dicen ellos. Están haciendo justicia por su propia mano. Nadie las llamó a que maten a una persona por andar robando o por quedarles a deber, ¿no? efectivamente, entonces por ese motivo sí, se rompe el Estado de Derecho, se rompe con ese equilibrio que debe de existir y que desde luego no es deseable. Por eso por eso nos encontramos atentos no solo a las denuncias que formulan quienes son sometidos a procedimientos de investigación policial, sino que también investigamos quejas o denuncias que hacen las víctimas
que acudieron a la autoridad, no se les recibió su denuncia o recibida su denuncia, no se activaron los procedimientos tendientes a que se le imparta justicia por dilación, por omisiones, por falta de interés de parte de quien tiene la obligación de impartirle justicia, y acudimos y actuamos y le damos un acompañamiento precisamente para que no queden esos asuntos sin resolver, porque luego son alicientes o son motivaciones, pues para que el ciudadano primero no confíe en sus autoridades y luego procure por otros medios o por otras formas el justiciarse, lo que no es deseable, insisto, por la desproporción que existe en esos métodos, en esos procedimientos, y por el riesgo en el que nos encontramos todos los habitantes o los pobladores. Pues muy interesante, Sabino Hermilo Flores. Antes de irnos, yo creo que manejar los números en concreto, decía un compañero, un colega reportero, ¿cuántas cifras? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántos asuntos merecieron recomendaciones? ¿Cómo se manejan las cifras de este informe del año correspondiente al año 2017? Sí, reiterar el tema de las quejas. Se recibieron 466 quejas. Hubo diferentes motivos por los cuales se concluyeron, más de 300 de ellas, algunas por convenios entre quejoso y las autoridades, otras por desistimiento, otras más por falta de interés, algunos por documentos de no responsabilidad, que son cuando se arriba la certeza que ese acto denunciado no constituye una violación a derechos humanos, se emite documento de no responsabilidad. Y cuando ya se agotó toda la investigación y nos permite con ese rigor probatorio arribar a esa certeza, pues no se emite en recomendación. En 7 casos en particular logramos concluir las investigaciones y se emitieron 7 diversas recomendaciones. 4 de ellos hacia autoridades municipales de Tecomán, de Villa de Álvarez, de Comala, de Minatitlán, y que fueron precisamente todas estas hacia autoridades municipales por actuación de policías preventivos. ¿Alguna de esas derivó en que retiraran al policía del servicio, en todas o lo castigaran, lo sancionaran de alguna manera? Sí, en todas estas recomendaciones, uno de los puntos a incidir, y que es común en todas las recomendaciones, es que se inicien los procedimientos administrativos, claro, respetándose el debido proceso, ya con lo que va documentado en la recomendación, pero que se le llame al elemento para que pueda justificar y argumentar como es su derecho en un momento dado, y agotado ese procedimiento de tipo administrativo, resuelva la autoridad competente, como son las comisiones de honor y justicia de cada una de estas corporaciones, para disciplinar de manera administrativa e imponer las consecuencias o las sanciones muy concretas, que van desde multa, de la inhabilitación o hasta la destitución de algún elemento. Y por otro lado, el que si existen responsabilidades de carácter penal, también se dé vista a las Procuraduría General de Justicia, que es la institución encomendada para la investigación de conductas que son constitutivas de delitos. Y adicional al inicio de estos procedimientos, pues se inicien campañas y se inicien procesos de capacitación en donde se diseñen protocolos de actuación para poder proceder a la detención, y en qué casos y bajo qué procedimientos, para evitar excesos, para evitar abusos en casos en donde el ciudadano pues no amerite
su detención, pero por alguna determinación en ese momento muy sui generis del elemento diga, no, hasta te llevo detenido y allá averiguamos. Si no existe esa justificación para proceder al acto de molestia de la detención, el acto es violatorio y por lo tanto, insistimos, deben de procurar evitarse. Entonces, son la posibilidad de la capacitación, el iniciar procedimientos administrativos sancionadores y también el que se inscriba a la víctima en el registro estatal de protección de víctimas de la Comisión Ejecutiva para que acceda a aquellos beneficios y aquellas a la reparación integral del daño que estamos comentando hace un momento como uno de los aspectos esenciales que van a lograr en el momento en que se hagan efectivas las reparaciones del daño, es decir, que le cuesten el bolsillo de aquella institución o aquella dependencia donde no tuvo o donde fallaron sus controles y no tuvieron el cuidado de disciplinar y de actuar dentro del marco del respeto de los derechos del ciudadano, tengan que hacer las erogaciones y las indemnizaciones económicas que competan. Pero insistíamos, la reparación integral va más allá. Sí. Incluso tratamientos psicológicos, incluso disculpas públicas, como lo mencionábamos, y que existan los reconocimientos pues de parte de la autoridad para a partir de ese reconocimiento tomar acciones que vayan encaminados a la no repetición del acto. Entonces, fueron esas 4 autoridades municipales. ¿Y las otras 3 restantes? También se emitió recomendación a Procuraduría General de Justicia por una detención que se advirtió fue ilegal al no habernos justificado el motivo por el cual se detiene a una persona y se pone a disposición de la policía de Villa de Álvarez, y en esa misma recomendación van estas dos autoridades. Ajá. Hay una recomendación en el tema de protección a víctimas dirigida pues a la Comisión Ejecutiva de Protección a Víctimas del Estado de Colima por que no quedó acreditada la reparación integral, o mejor dicho, las ayudas provisionales a que tiene derecho una víctima, en particular las que tienen que ver con ayudas alimenticias o alimentarias, cuando una víctima queda incapacitada para realizar alguna actividad productiva que le permita salir adelante de sus necesidades básicas de alimentación. Esta persona sí quedó acreditado que desde el momento en que sucedió un hecho de tránsito, acudió una ambulancia, fue llevada a un hospital, recibió atención médica oportuna, gratuita, recibió posteriormente algunos tratamientos, nuevas intervenciones, porque sí estuvo varios días hospitalizado. Sin embargo, durante el proceso de la responsabilidad penal, porque fue un particular quien está siendo imputado del responsable de ese hecho, está siendo justiciado y allá van a resolver en el juzgado penal la responsabilidad de quien cometió el ilícito, pero también la responsabilidad de reparar el daño directa la es del que cometió el ilícito. Pero hay una responsabilidad de tipo subsidiaria cuando la víctima, por las condiciones muy especiales, no se puede solventarlas. Ya no puede trabajar. De parte del Estado, lo que la Ley de Protección de Víctimas llama como medidas de ayudas inmediatas, ¿verdad? Y en esas en particular fueron las que se emitieron. Y una recomendación en el caso de una detención que se dio en Tecomán, donde participó una diputada federal, lo recordarás, también fue hacia el ayuntamiento de Tecomán por considerar que la detención fue ilegal. La persona que se había detenido contaba una acreditación de una autoridad electoral y fue la policía municipal quien lo detiene y lo lleva a los separos de la policía municipal,
junto con otras personas, a donde acude la diputada a pedir pues el motivo por el cual había detenido. Es maltratada verbalmente, es sujetada y podemos decir que momentáneamente fue privada de su libertad al ser sometida y apartada, y se ejerció violencia hacia una mujer. Sí. Entonces, ese es otro caso de los que se emitió recomendación, y un nuevo caso que fue en caso de una secundaria de aquí de esta ciudad capital, en la que la presidenta de la sociedad de alumnos fue destituida fuera de procedimiento legal, no en una asamblea como marca la ley, que sean los padres de familia quienes decidan quiénes van a ser quienes lo representen, y con la complacencia de quien era el director en ese momento, y que adicional se colocaron mantas que denigraban en el interior de la escuela a esta presidenta, y que también se trate una violencia hacia una mujer, una violencia por cuestión de género. Entonces, esas son las recomendaciones. Ahí tenemos la gama tan amplia de asuntos que tiene que tratar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde los asuntos evidentemente de la acción de la policía municipal o la judicial del Estado, a asuntos electorales, ese asunto de la secundaria. Creo que va a ser muy interesante, y el tema yo creo que de Tecomán pues estará vigente. Habrá que recordar cómo se sancionó y cómo se emitió la recomendación, porque estoy seguro que en las elecciones de 2018 vamos a ver mucho de este tipo de cosas, lamentablemente, de gente que ande cazando casamapaches, o casamapaches que luego quieran hacer justicia por su propia mano, y ojalá no sea el caso, pero tendremos que tener presente cómo se resolvió el asunto de Tecomán para prever lo que pueda ocurrir en el 2018. Pues muchas gracias a Sabino Hermilo Flores, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí la próxima en concreto.